Muy buenas tardes para todas y todos, agradeciéndoles que nos estén acompañando en esta tarde de viernes. Un saludo desde nuestras casas, de nuestros hogares, pues en tiempos de pandemia, en tiempos de confinamiento, este es el lugar desde el cual podemos hablar. Hoy estamos todas y todos invitados a reflexionar sobre los sentidos y propósitos de la formación de doctores en educación y sociedad. Nos acompaña un grupo muy selecto de doctores y doctoras que han venido trabajando durante toda su historia alrededor de esta relación entre educación y sociedad. Nos acompaña entonces el hermano Christian James, él es nuestro vicerrector académico de la Universidad de La Salle. Está la doctora Esperanza Hernández, está la doctora Amparo Novoa, está la doctora Miriam Zapata, está la doctora Mirta Yolima, está el doctor Wilson Acosta y quien les habla, Carlos Valerio Chavarría Grajales. ¿Cuál es el objetivo que tenemos el día de hoy? Pues vamos a conversar y vamos a conversar en voz alta acerca de los sentidos y de los propósitos de la formación de doctores y doctoras en educación y sociedad. Desde ya en ese título mismo se entraña una hipótesis, y es que no solamente estaremos pensando en aquellos asuntos de lo educativo, de lo propiamente pedagógico que está circunscrito al aula o que está circunscrito a la reflexión del maestro, a esa reflexión crítica desde la cual se configuran, se constituyen saberes, sino que también pensaremos y reflexionaremos con mucho ahínco esta relación entre el quehacer pedagógico, la vida cotidiana de la escuela de cara a las problemáticas sociales, culturales y políticas. Y de eso se trata este doctorado en educación y sociedad. Por tanto, un agradecimiento muy especial a todas y todos que nos están escuchando. Quisiera darle entonces la palabra al hermano Christian James, que tiene algo que contarnos. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Me alegra muchísimo tener la oportunidad de encontrarles en este momento, en este diálogo que vamos a sostener. Yo quisiera pues agradecer también a los organizadores de este evento académico porque es una gran oportunidad para compartir ideas, para debatir concepciones y quizás también para ponernos en la dinámica de la reflexión académica. Entonces, muchas gracias por estar aquí y por participar. Bueno, yo quisiera, además de extender mi agradecimiento muy especial a todos los asistentes y organizadores, compartir con ustedes algunas ideas que tienen que ver con este horizonte de reflexión que nos han propuesto de pensar los sentidos y propósitos de la formación de doctores en educación y sociedad. A mí me parece que en este caminar, digamos, de esta experiencia importante de hacerse uno doctor, tendríamos que reflexionar mucho acerca de lo que significa explorar un problema de investigación, acercarnos a la práctica reflexiva y crítica de lo que significa ponernos en contexto de producir nuevas ideas, nuevos conceptos, de generar saberes, de crear comunidades de aprendizaje y un conjunto de dinámicas que son inherentes a la formación doctoral. Yo recuerdo pues en este momento las palabras de Paulo Freire cuando él alude a la idea de estudiar, o sea, ¿por qué estudiamos y para qué estudiamos? Paulo Freire dice en uno de sus textos que se titula La importancia de leer y el proceso de la liberación, que estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Y creo que en este ejercicio de hacernos todos colegas, compañeros en los procesos de formación, especialmente en el nivel de formación doctoral, descubrimos que el estudiar es crear y recrear, pero también transformar. Y tal vez la pregunta que subyace a esta afirmación es, entonces, ¿para qué hacer un doctorado en educación y sociedad? ¿Para qué estudiar un doctorado de estas dimensiones, de estos alcances? Un doctorado que se piensa en una relación, en un vínculo, ¿no? Y pueden surgir muchas respuestas que pueden salir del nivel más personal hasta el nivel laboral, el nivel académico, de pronto están involucrados allí y puede haber respuestas provisionales, puede ser de pronto, pueden existir respuestas un poco más sólidas en cuanto a su duración, ¿no? A su permanencia en este proceso de formación. Entonces, yo quisiera pues compartir con ustedes como que esta relación entre educación y sociedad que está en el centro, en el core de este doctorado, tenemos que ver no como una disyuntiva o como una configuración dicotómica. No son dos términos accidentales, educación y sociedad, sino que se convierten más bien como en un vínculo integrador, ¿no? Un vínculo fundante de las posibilidades que tiene el pensamiento y la reflexión crítica de dar forma y dar vida
a un constructo y a un campo de conocimiento donde existen una gran cantidad de problemas que son necesarios conocer, abordar, dilucidar para darle solución. Entonces, en este sentido, educación y sociedad, como lo decía, no es un accidente, no es un vínculo suelto, no es un vínculo flotante, sino al contrario, es un vínculo que definitivamente nos pone a nosotros en la dinámica de fundarnos a nosotros mismos y de abordar unas temáticas y unas problemáticas que están al orden del día. Nosotros hacemos unas apuestas allí por miradas y posicionamientos nocionales, epistémicos, metodológicos, éticos y políticos que dan cuenta justamente del fenómeno educativo y social en su naturaleza y en su complejidad. Entonces, en este sentido, lo que nosotros pretendemos con un doctorado en educación y sociedad es como facultar espacios de formación, de aprendizaje, de crecimiento, donde podamos crecer, donde podamos madurar en la producción de ideas, en la generación de campos de saber, de discursos problematizadores que logran abordar pues objetos propios de este vínculo de educación y sociedad. Creo también que en este proceso arriban como unas dimensiones, ¿no? Y hay una dimensión que a mí me llama mucho la atención de todo este proceso, es la dimensión formativa, ¿no? O sea, ¿qué significa hacer parte de un doctorado en educación y sociedad? ¿Qué significa estudiar un doctorado de esta naturaleza con una malla curricular que tiene una solidez y tiene unas apuestas muy interesantes en cuanto a líneas de investigación? Para mí sería sencillamente hacer esa pregunta o estas preguntas en el contexto de una dimensión formativa, ¿no? Por el simple hecho de que la dimensión formativa pues atraviesa y trasciende lo meramente cognitivo. Y claro, yo entiendo, muchas personas vienen atraídas a un doctorado de esta naturaleza y de este calado porque quieren producir conocimiento, porque quieren problematizar un objeto de estudio, porque quieren generar conclusiones basadas en una reflexión sistemática, una reflexión crítica basada pues en datos empíricos, con unas aproximaciones metodológicas que quizás pues son diversas, son múltiples, son plurales, pero que nos permiten finalmente pues producir un corpus de comprensión acerca de ese fenómeno. Aquí es muy importante como que comprender que hacer un doctorado en educación y sociedad trasciende lo meramente cognitivo. Y arribamos entonces a un nivel más experiencial, más de la vida, en un trasegar personal, existencial, que toca lo más profundo de mi ser y me descoloca, toca lo más íntimo de mi ser personal, porque me pone en un horizonte de búsqueda, me pone en un horizonte de pregunta y de interrogante permanente. Allí es donde tal vez algunas personas dicen, quien empiece un doctorado y dura 3, 4, 5 años viviendo esa experiencia formativa y termine igual a como lo empezó, no es un doctorado, así tenga el diploma, ¿sí? Aquí la experiencia formativa es fundamental y es vivir en lo personal y en lo íntimo ese proceso de desajuste, de desconfiguración interna que me pone en la dinámica de cuestionarme, cuestionar mi ejercicio investigativo, cuestionar mi práctica y lanzarme entonces a un escenario de transformación distinto. Cuando termine mi doctorado seré distinto, claro que sí. No más viejo, pero tal vez sí más sabio, más experto tal vez, o más experta, con una capacidad de análisis, de crítica y de reflexión que quizás no teníamos desde el comienzo, o tal vez lo teníamos, pero en un nivel tal vez inicial. Entonces, aquí hay una apuesta bien interesante porque los doctorados, y específicamente nuestro doctorado en educación y sociedad, va a trascender este nivel cognitivo y va a tocar el nivel experiencial y profundo del ser personal. La segunda dimensión que creo que está íntimamente ligada a este proceso formativo es la dimensión epistémica, heurística, diría yo, que posiciona el ejercicio investigativo con el fin de construir un conocimiento que sea de impacto, que sea útil, que sea transformador, la posibilidad de generar saberes diversos que nos ayuden a pues, abrir campos, a romper barreras del conocimiento y a consolidar nuestro locus enunciativo con robustez, con suficiencia y también con afirmación. Aquí lo que yo quiero indicar sencillamente es que el proceso de hacerse doctor o hacerse doctora implica
revisar nuestras asunciones, revisar, ajustar, cuestionar aquellas ideas, conceptos y marcos comprensivos que nos han acompañado durante muchos años, ¿no? Y pasar por un proceso de depuración que definitivamente nos lleva a arribar a comprensiones distintas, más amplias, seguramente críticas, inacabadas, eso sí, quiero decirlo, porque cuando uno termina su tesis de doctorado, cuando uno termina de hacer su proceso de investigación, lo más probable que le quede es la idea de que fue muy poco tiempo para tratar de responder a esa gran pregunta de investigación, ¿no? A veces uno queda como con la frustración de no alcancé, lo voy a apuntar a un lado porque seguramente más adelante habrá un después, ¿no? Para desarrollar esas preguntas que se quedaron en el tintero o para desarrollar aquellos objetos de estudio que están asociados pues a esa pregunta o a ese objeto de estudio que yo inicialmente había determinado. Entonces, en ese trasegar, si ustedes me permiten la expresión, vamos consolidando nuestro locus enunciativo en una dimensión epistémica. Como lo decía, con mucha robustez, con mucha suficiencia y con mucha afirmación. Y el tercer nivel o dimensión, mejor, que yo quisiera como vincular a todo este proceso formativo en términos de lo que nosotros pretendemos, queremos, ¿no? En propósito, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo una propuesta de formación doctoral? Es la dimensión ético-política. Y aquí también quiero decir que estamos trascendiendo el nivel cognitivo, donde producimos unos conocimientos y unos saberes por el amor a la ciencia y por el amor al conocimiento, vamos a ponerlo en este sentido, y arribamos tal vez a una dimensión donde lo que nosotros producimos en términos de saber, lo que nosotros generamos en términos de conocimiento, tiene un sentido de impacto y de transformación inmediata. Eso significa que nuestros ejercicios de pensamiento, de reflexión, de formación, el encuentro con los colegas en los seminarios, la discusión académica en estos espacios, pues nos empujan no solamente a una reflexión académica, sino que nos llevan a posicionar un ejercicio ético-político de lo que significa ser doctor en educación. Tal vez la pregunta que hay detrás de esta dimensión es, ¿para qué hago un doctorado en educación y sociedad si solo pretendería adquirir pues el estatus de doctor? ¿O para qué estoy haciendo un doctorado de esta naturaleza si yo lo que pretendo solamente es tocar mi intimidad personal? O de otro lado, estoy haciendo este doctorado en educación y sociedad porque definitivamente quiero hacer un aporte significativo a la sociedad, quiero proponer rutas de pensamiento, de reflexión, de acción y sobre todo de transformación. Aquí entran muchos elementos claves que ustedes van a ir descubriendo de pronto a lo largo de la experiencia de hacerse doctor o hacerse doctora. Una de ellas es el vínculo con las comunidades, por ejemplo, las comunidades educativas o las comunidades inmediatas donde se hacen los procesos de acompañamiento, de intervención social. También allí aparecen elementos claves como el posicionamiento y el empoderamiento de sujetos de saber que a veces pues son invisibles en estos procesos educativos donde solamente por dinámicas, digamos, de poder se visibilizan sujetos específicos. Aquí tenemos en esta dimensión política una acción directa, un agenciamiento y un empoderamiento de esos sujetos. Entonces, la experiencia de trabajar con otros para descubrir sus saberes, sus posibilidades, para contribuir al desarrollo de sus capacidades, pues es algo fundamental en esta dimensión ético-política. También allí viene como de la mano la idea de que el saber tiene un sentido y ese sentido es una contribución más allá del nivel personal que busca generar espacios de transformación y no solamente obtener un título o ser reconocido como doctor o como doctora. La dimensión ético-política nos lleva al nivel discursivo también, un nivel discursivo donde podemos posicionar ideas que son de carácter crítico, ¿no? O miradas que quizás son divergentes para comprender los fenómenos educativos, pero al mismo tiempo pasando como esa barrera o ese límite que tiene a veces el conocimiento en su nivel más reflexivo y arribar pues lógicamente a un espacio donde uno dice, si estoy haciendo esto es para transformar, si estoy haciendo esta investigación, o estoy determinando este objeto de estudio, estoy implementando unas metodologías específicas, es para causar un efecto positivo en la comunidad donde yo estoy desarrollando mi proceso de investigación.
Entonces yo diría que estas dimensiones están todas combinadas, no las he dicho de manera separada o las he indicado pues para efectos metodológicos, pero sí creo que ellas van de la mano, van conjuntamente ligadas en el proceso de formación doctoral. Entonces me parece que el sentido y gran propósito de un doctorado en educación y sociedad hoy es justamente pues ver en la dimensión personal qué tipo de afectación tengo yo como sujeto epistémico en mi locus enunciativo, ya en un nivel de epistémico y heurístico, de conocimiento y producción de saberes, y finalmente con un impacto que yo puedo causar a partir de ese ejercicio reflexivo e investigativo. Entonces, estas tres dimensiones están ligadas, ellas se complementan en todo sentido y permiten que una apuesta como esta del doctorado en educación y sociedad se convierta en una muy buena alternativa para formarse, para crecer y para aportar a la sociedad. Yo diría, Carlos Valerio, que estas son como las ideas iniciales que yo querría compartir con ustedes. Me parece que para la discusión, obviamente, y también para tener un objeto para discutir y abordar y a partir de allí, pues, generar otras ideas y más conocimientos. Por supuesto, hermano, muchas gracias. Creo que es un buen inicio, provocador, que nos invitaría a ir conectando la discusión con sus preguntas, más los otros aportes que nos van a hacer los colegas que están acompañándonos. Por lo pronto quisiera saludar a Jorge Franco, a Aide Milena, a Mónica del Valle, a Guillermo Londoño, a Angélica Cristina y a Jenny Patricia, que nos dan unos buenos saludos desde distintas partes de este país, y un saludo muy especial para ustedes, además de felicitación por estar participando de este espacio. Complementando lo que plantea el hermano Cristian, cuando hablamos del sentido y el propósito, parece ser que estas dos palabras en determinados momentos las homologan. Yo quisiera decir que tienen sutiles distinciones. Cuando nos referimos al propósito, quizás estamos enfocados más a esto que hemos llamado lo programático, a los objetivos que nos proponemos en términos de intencionalidad formativa. En nuestro doctorado de Educación y Sociedad podemos plantearnos como grandes objetivos de la formación. Uno de ellos está en formar doctores que investiguen en el campo de la educación y sus vínculos con los procesos sociales, económicos, políticos, culturales, comunicativos, etcétera. Segundo, estar produciendo conocimiento inter y transdisciplinar sobre los fenómenos educativos, escolares y no escolares. Tercero, favorecer la circulación de recursos, conocimientos, intercambios con comunidades de investigadores, docentes, estudiantes. Y por supuesto, a partir de una propuesta como esta, aportar a la construcción de una comunidad académica, crítica, productiva. Podríamos decir que ahí está lo programático, y desde ese punto de vista parece ser que vamos entablando ciertos diálogos y nos vamos posicionando como una apuesta ético-política. Es decir, a partir de lo programático vamos configurando un sentido, vamos revistiendo de significado esto que nosotros hemos denominado nuestro proceso de formación. ¿Y qué es revestir de sentido? Revestir de sentido es otorgarle un valor. Digamos, si nosotros fuéramos a pensar en el término de las capacidades, la capacidad nos llevaría a decir qué es lo que para nosotros tiene sentido, qué es lo que para nosotros tiene valor y por qué eso que valoramos tiene valor, tiene el valor que tiene. Es decir, justificamos el valor. Revestir de sentido en un doctorado como estos está alrededor de lo que nos proporciona el mismo programa desde la investigación, desde el proceso mismo de formación y desde lo que podríamos nosotros pensar en términos de la innovación. De esta manera, lo investigativo, lo formativo y lo innovador se convierten en campos de actuación, pero también en campos de producción, de producción de conocimientos, de producción de interacciones, de producción de respuestas, por ejemplo, a problemáticas sociales, culturales, políticas muy específicas. Y por tanto, también de cualificación, de cultivo, no solamente en el aspecto cognitivo, que ya el hermano Cristian nos hacía una muy buena referencia, sino también en las otras dimensiones del ser humano. Quizás una pregunta que nos puede ayudar a ambientarnos y a darle sentido a este sentido es, ya nos la traía Svetlana, la Nobel de Literatura en el 2015,
cuánto de humano hay en un ser humano. Y yo creo que eso es lo que entraña una apuesta ética, una apuesta política, una apuesta pedagógica como la que en este momento oferta el doctorado en educación y sociedad. En ese sentido, parece ser también que no solamente entendernos en el propósito, en el sentido tenga que ver con el valor o con lo programático, sino que tiene que ver también con la afectación que se hace de los procesos, de las actuaciones en términos de interacciones y de las realizaciones en términos de producto. Por tanto, creo que se va estructurando lo programático alrededor de un horizonte de sentido que es la humanización, ¿cierto? Y creo que esta parte de orientarnos hacia esos sentidos, digamos, presentes y futuros, también obedecen a reconocer un anclaje en la tradición. Podríamos decir que hace más de 300 años, Juan Bautista de la Salle, impresionado por la condición de los hijos de los artesanos, oigan la palabra, impresionados por la condición de los hijos de los artesanos, consagró su vida y en conjunto con otros hermanos se asoció y renovaron la escuela de su tiempo. Y la renovaron en función de interpretarse ellos como agentes transformadores. Creo que en esa narrativa fundante nos da un elemento fundamental a nosotros hoy, puesto que nos llevan a pensar la educación como ese instrumento, como ese medio para transformar socialmente. Y creo que es lo más potente, lo decían los sabios, el instrumento más potente que tiene la humanidad es la educación. A través de ella es que se está transformando la sociedad. A través de ella es que se está transformando la cultura. Dentro del doctorado en educación y sociedad es muy importante esa narrativa fundante, pero también es muy importante asumir la educación como un asunto de todos. Y al verlo como un asunto de todos es de preocupación de todos y por tanto es el instrumento con el que se generan las distintas transformaciones. En ese sentido, ni en ninguna época, ni siquiera hoy que estamos en tiempos de pandemia, renunciamos a nuestra intencionalidad formativa. Y por tanto hay que sostenerla. Posiblemente cambien los medios, cambien las mediaciones, pero no nuestra intencionalidad, que está dada fundamentalmente bajo propósitos de dignificación, de justicia social, de equidad. Y creo que ahí ya hay un planteamiento que va posicionando el doctorado en educación y sociedad desde su dimensión ética, desde su dimensión política, desde su dimensión pedagógica. ¿Esto qué implica? Implican varias cosas. Una de ellas es reflexionar críticamente nuestras prácticas pedagógicas, reflexionar críticamente nuestro quehacer en cuanto a lo formativo, nuestras prácticas formativas, repensar el acto de enseñanza desde la autonomía, desde la corresponsabilidad y, ¿por qué no?, desde la multisensorialidad, es decir, tenemos distintas maneras para aprender. Y un elemento adicional sería propiciando escenarios de conversación colegiada sobre los aprendizajes, sobre nuestros saberes, sobre nuestras prácticas. A eso es lo que en el doctorado nosotros denominamos los círculos de reflexión crítica, que hacen parte de una innovación adicional que hemos denominado las comunidades mixtas de investigación, formación e innovación. Es decir, como escenarios que convocan distintos actores, que convocan los implicados y que permiten la negociación del saber, que nos permite poner en conversación las distintas epistemologías y, por supuesto, los distintos lugares desde los cuales estoy comprendiendo el fenómeno social, el hecho educativo. Desde este punto de vista, la comunidad mixta tiene un carácter reflexivo, crítico, propositivo, dialógico, de irnos a nosotros convocando y aprender a sincronizarnos con las otras voces que de manera calidoscópica
nos ayudan a descifrar la polisemia en la que está dada el hecho social, en la que está dada el hecho educativo y, por supuesto, las distintas problemáticas que desde allí se derivan. Y también la importancia de que nosotros estemos de promover, por ejemplo, indagaciones que impacten en la democratización de los saberes y los conocimientos. ¿A través de qué? Uno, las múltiples epistemologías, metodologías. Dos, el abordaje de diversas claves analíticas para comprender las problemáticas educativas, tanto desde lo coyuntural como desde lo contingente, de lo histórico. La determinación de un posicionamiento ético, político, encarnado en investigadores, agentes de transformación social, ambiental, cultural. Y por supuesto que está muy dado, está muy dentro de nuestro doctorado, posibilitar un acompañamiento humanamente cálido, reflejado en las relaciones pedagógicas y educativas del cuidado, la solidaridad y la interdependencia. Yo dejaría por ahí, como simplemente para ir incentivando nuestra conversación, y quisiera darle la palabra a la doctora Esperanza Hernández. Ella es la coordinadora del Laboratorio de Paz dentro de nuestro programa de doctorado. Doctora Esperanza, Esperancita, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Es un gusto compartir algunas reflexiones en esta tarde y en esta jornada. Yo quisiera empezar diciendo que encuentro dos características muy especiales que definen, delinean y le otorgan un carácter propio a nuestro programa de doctorado y que por tanto enrutan o anuncian los sentidos y propósitos de la formación de nuestros doctores. Una de ellas es el sello lasallista. Realmente, como ya se ha dicho anteriormente, este sello lasallista pues implica una comprensión muy especial de la educación. Primero, pues una opción muy privilegiada de la comunidad lasallista por la educación y segundo, una comprensión muy especial. Ustedes lo encontrarán en la misión, en la visión, en las normas institucionales, que la Salle asume la educación de una manera integral. ¿Integral qué significa? Integral significa que queremos doctorandos con una formación de alta calidad, pero al mismo tiempo entendiendo que está ligado al sentido humano de la educación, a entender que en el centro está un ser humano con tensiones, con necesidades, con aspiraciones, y eso lo hace muy especial. Por otra parte, una educación que responda en forma concreta a las problemáticas de la sociedad, no una educación que se quede centrada en sí misma, en su disciplina. Y por otra parte, esta característica pues implica también la preocupación de este sello lasallista por formar, en este caso, doctorandos que puedan contribuir a la construcción de un país más democrático, más pacífico y al desarrollo también de nuestro país. La otra característica, como tal vez ya se ha mencionado de distintas formas, es el ámbito especial de nuestro doctorado, su campo de formación y de acción, que es la educación y la sociedad. Yo lo interpreto como un ámbito de relaciones y de interrelaciones, un ámbito de diálogo permanente. Es entender una educación que hace una transición del aula y de la disciplina para entrar a interpretar las problemáticas sociales y a responder a ella, pero también una educación que asume que no lee la sociedad como algo lineal, sino como una sociedad en sus diversas dinámicas, que está interpelando, que está exigiendo de la educación servicios y respuestas. En este orden de ideas, pues quiero pasar a algo práctico y entonces quiero hablarle tal vez de un propósito, de un sentido que tal vez está que encuentro para la formación de nuestros doctorandos, y es, por ejemplo, el sentido
de entender que el educador no puede estar de espaldas a realidades como la violencia o las violencias de Colombia y la necesidad urgente de construir la paz. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para colocar de presente que nuestro país ha estado inmerso a lo largo de su historia en plurales violencias y que muchas veces estas violencias se han repetido a lo largo de la historia. Violencias como las estructurales de la pobreza, las distintas formas de exclusión, el racismo, el autoritarismo y por supuesto pasando por otras violencias como el narcotráfico, las socioeconómicas, las sociopolíticas, hasta llegar a un conflicto interno armado que se ha prolongado por más de medio siglo. Estas violencias han generado unas realidades de las cuales la educación no puede estar al margen. Realidades como, por ejemplo, un número creciente de víctimas. La Comisión Nacional de Memoria Histórica nos decía en el 2013 que Colombia tenía 9 millones de víctimas. Tal vez una población mayor a la de algunos países en Centroamérica o en Europa. Uno se sorprende. Por otra parte, estas violencias han generado unos efectos intergeneracionales que han producido y reproducido la violencia en un ciclo que no hemos podido cerrar hasta el momento. Y con relación a nuestro conflicto armado, realmente hemos tenido una realidad, aunque ha habido avances en su solución pacífica, pues no podemos desconocer que hemos vivido en un limbo. No hemos tenido ni paz ni guerra de todo, ni una solución política de este conflicto con todos sus actores, ni la derrota del adversario. Entonces, creo que un sentido de la formación de nuestros doctores es poder entender esta realidad de violencia, poder entender su compromiso con el país, con la transformación de esta realidad que tarde o temprano tenemos que transformar. Y por otra parte, pero bueno, no quiero desalentarlos y decirles que solo ha sido violencia. También hemos tenido Colombia, aunque parezca contradictorio, unos escenarios valiosísimos de construcción de paz, desde la Colombia profunda, donde pueblos indígenas, comunidades campesinas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes y víctimas se han organizado de forma creativa y inteligente para transformar sin violencia estas conflictividades y hacer transiciones de estas violencias destructivas a acuerdos por el cambio. Entonces creo que un doctor en educación y sociedad no puede estar al margen, debe conocer esta realidad y tiene que tener unas condiciones y unas competencias para poderlas explicar y para intervenir y transformar. Por otra parte, entonces, ¿cuál sería el propósito frente a este sentido? Apropiarnos de unas modalidades de la educación como la educación para la paz. Yo quiero contarles que desde 1945, finalizando la Segunda Guerra Mundial, estadistas, pacifistas, militares, organizaciones de la sociedad civil se reunieron para algo muy importante, para pensar cómo detenían las guerras y cómo le daban un sentido más que sacara la paz de ser considerada solo como un valor, a ocupar un lugar muy importante en las agendas internacionales y nacionales. Es así como al convertir la paz en esto, surgen distintas disciplinas centradas en la paz como la educación para la paz. Yo quiero decirles que la educación para la paz, aunque no es muy conocida y apropiada en nuestro país, ha sido de gran utilidad en muchos países que han vivido conflictos y guerras, pero por otra parte sigue siendo apropiada como una forma de prevenir las violencias en países que no tienen las violencias que se viven en Colombia. Solo quiero cerrar señalando que esta educación para la paz ha sido entendida voy a decir tres cosas. Ha sido entendida como una educación del futuro, para la vida, pero a mí realmente la definición que más me gusta es la de Vicente Martínez, que nos dice que educar para la paz es reconstruir las capacidades que tenemos todos para vivir en paz. Entonces creo que un maestro, un doctor en educación y sociedad,
por supuesto que tiene que saber que cuenta con un instrumento tan valioso como la educación para la paz, que va a permitir contribuir para que sus estudiantes, para que su entorno, la comunidad de la que hace parte, pueda descubrir, reconocer el pacífico transformador, reconocer la historia de la paz de su país y del mundo y ayudar a desarrollar las capacidades para construir la paz en un país como Colombia. Y cierro diciendo que un doctor en educación y sociedad tal vez tiene que apropiar la paz como un antídoto contra el egoísmo, como un antídoto contra la violencia y como una forma que nos permite ser más humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida Esperanza, por ese compartir y por esa invitación a pensarnos desde otros horizontes y desde otras perspectivas más pacifistas. Querida Lola, muchas gracias por tu saludo. También muchas gracias por el saludo que nos das. Aldemar, muchas gracias. Muy bien, John Jairo. Ángela Cristina también nos está saludando. Ignacio Pineda nos está saludando. Muy bien, y también le manda un saludo muy especial al doctor Guillermo Londoño. Ahora quisiéramos darle la palabra al doctor Wilson Acosta. El doctor Wilson Acosta es el coordinador del Parque Innovación y del Laboratorio de Formación Docente Rural. Doctor Wilson, querido Wilson, tienes la palabra. Tienes, ya sabes cuánto tiempo. Bueno, perfecto. Muy buenas tardes para todos y para todas. Muy alegre de estar aquí compartiendo estos momentos con todos ustedes para hablar sobre el sentido de la formación de doctores digamos, en estos momentos tan importantes, tan coyunturales, pero tan decisivos para nuestra historia. Yo quisiera empezar planteando que la nuestra es digamos, una sociedad del conocimiento. Es una sociedad en la que el conocimiento va a jugar un papel muy importante, un papel central. Ya lo estamos viendo, sobre todo en este momento en que estamos inmersos en algo que, digamos, conocemos hoy como la cuarta revolución industrial. A mí me parece muy importante situarnos hoy aquí porque el mundo que nos tocó vivir, el mundo que nos va a tocar vivir, va a ser un mundo un tanto, o mejor dicho, radicalmente diferente del que veníamos viviendo. Durante ciertos tiempos en la historia no se producen, son tiempos de estructura, pero hay momentos en que en la historia se producen unas coyunturas y unas coyunturas muy fuertes. Esta cuarta revolución industrial de la que hemos venido hablando en el planeta en los últimos años, pues va a combinar elementos tan importantes como toda la ciencia de datos, la inteligencia artificial, todo lo que hemos aprendido en genética y robótica, lo que estamos trabajando alrededor de los procesos de transformación incluso de la vida misma, de la vida humana como la conocemos. Y esto pues nos está llevando hoy a unos procesos bien interesantes que digamos que van a hacer que la sociedad se automatice en buena medida y en gran medida, y muchos de los procesos ya hoy lo estamos viendo, pero parece que en las próximas décadas van a ser supremamente acelerados. Van a generar unos cambios en toda la estructura social y en la estructura laboral que algunos afirman que la mitad de los puestos de trabajo que hoy tenemos van a desaparecer y se van a crear otros nuevos, todos basados ellos en otras funciones que digamos del ser humano, como la creatividad y la innovación. Entonces esto me parece de resaltar, porque los países que están
más preparados para, digamos, en temas de inteligencia artificial, de robótica, de ciencias de datos, han empezado a tomar la delantera y digamos que ya han generado unas transformaciones bien importantes. Y al parecer muchos afirman que esta revolución industrial pues va a abrir las brechas de pobreza, va a hacer más amplios las desigualdades sociales. Y en un continente como en América Latina, en donde tenemos todavía unos problemas de pobreza muy grandes, en donde todavía tenemos problemas de desigualdad social enormes que hacen que los niños y niñas, por ejemplo, en buena medida no puedan ir a la escuela, que no gocen de los servicios sanitarios mínimos, que estén acuciados, como lo planteaba ahorita la doctora Esperanza, por la violencia y por la guerra, pues nos desafían. Es un panorama desafiante en el que hoy todos los órganos y todas las personas de la sociedad están retadas, están desafiadas para construir nuevas respuestas creativas digamos, a los nuevos contextos y a los nuevos problemas. En ese sentido, pues yo creo que un doctorado en educación y cualquier doctorado hoy tiene que verse de una forma diferente. Hoy tiene que plantearse como un laboratorio en donde se someten a, digamos, a revisión múltiples ideas, se prototipan, se prueban, se ponen a funcionar, pero sobre todo ya no para solucionar vacíos de la ciencia, sino para solucionar problemas de la sociedad. En este sentido, entonces yo entiendo un doctorado en educación y entiendo hoy los doctorados como lugares para hacer investigación, pero investigación que conduzca al desarrollo, a desarrollos, y estos desarrollos conduzcan a innovaciones. I+D+I. Porque de una u otra forma, muchos de los problemas que tenemos necesitan de nuestra creatividad, de la creatividad de los doctores en educación. Por solo poner un ejemplo, tenemos que activar nuestra creatividad para mirar cuáles son las maneras en las que llegamos, por ejemplo, a esos niños de esos territorios rurales de la Colombia dispersa, a los que no les llega la educación, no llegan los recursos, y los que durante los últimos 50 años solamente han tenido un aula unitaria como último y como único recurso innovador. Y así podríamos, digamos, mencionar muchísimos otros desafíos y problemas en educación. Tenemos problemas en educación para la paz, problemas en educación de género, tenemos problemas en educación para la democracia, y ahí hace falta muchísima creatividad. Entonces hoy un doctor en educación y sociedad tiene que colocar lo mejor de su talento, lo mejor de su conocimiento, lo mejor de su creatividad para resolver y solucionar problemas de la sociedad. Pero no lo puede hacer solo desde su programa de doctorado. Tiene que volverse un actor social relevante que transita por otros escenarios, por los escenarios gubernamentales, por los escenarios donde están, por ejemplo, las comunidades educativas. Tiene que empezar a construir alianzas, para poder situar sus proyectos de investigación de forma que sean pertinentes, que sean altamente coherentes y que sean altamente eficaces para esas problemáticas. Atrás quedó el tiempo en que la academia se daba el lujo de quedarse aparte, tener sus propios circuitos, sus propios procesos de validación, sino que hoy la sociedad nos está diciendo, en este contexto desafiante, científica, tecnológica, laboralmente, ¿qué debe hacer un doctor? ¿Cómo el doctor puede aportar a partir de su trabajo y sus proyectos, su proyecto de investigación, en solucionar de forma creativa, disruptiva, esas problemáticas sociales? En ese sentido, pues yo creo que desde nuestro doctorado hemos dado un paso muy grande
al crear el Laboratorio de Innovación para la Formación de Maestros Rurales, porque un laboratorio es un lugar en donde se ponen cita muchas personas, muchas organizaciones para poner a prueba soluciones. Y hemos venido por todo el país trabajando con instituciones educativas, con entidades estatales, con fundaciones empresariales para mejorar los procesos de innovación. Entonces están todos invitados. Max también los está invitando aquí a hacerse partícipes de este programa doctoral que tiene en su centro, en su génesis, la innovación como herramienta de producción de conocimiento, pero también de transformación social. Muy bien, muchas gracias, querido Wilson, por la participación, por la invitación que nos estás haciendo. Quisiera darle entonces la palabra a la doctora Amparo Novoa. Ella es la coordinadora de la línea Cultura, Fe y Formación en Valores. Amparito, tienes la palabra. No se te escucha. Debes de prender el micrófono, por favor. Inténtalo nuevamente. Ya lo activaron. Eso, perfecto. Ya muchas lo activaron. gracias. Tienes la palabra. Ok, gracias. Bueno, pues muchas gracias a los colegas. Yo quisiera expresar y compartirles de manera muy sencilla que al momento de empezar a reflexionar sobre el sentido y propósito de la formación doctoral desde nuestro programa y más allá de él, pues sí me llevó a una reflexión muy honda, donde me sentí que muchas cosas en mí misma han estado transformándose a lo largo del tiempo. Y esto, pues, es decir, lo que quiero decir con esto es que por más títulos de doctores que uno pueda tener, las personas, esas formaciones de tercer nivel, la clave está es ahí en la profunda disposición para la investigación. Y creo que es lo fundamental que vincula a una formación doctoral. En ese orden de ideas, yo quisiera señalar unos puntos muy genéricos que cogen el sentido y el propósito de esta formación y que se articulan precisamente en que contribuye a una mejor comprensión del mundo que nos rodea en todos sus niveles. Tanto las mujeres como hombres que como visiones se van transformando de manera procesual. Igualmente van adquiriendo unas competencias y unas habilidades, junto con ellas unas bases éticas que son fundamentales y que se están relacionadas con la investigación científica de calidad. Aquí la calidad está determinada no solamente por esa formación intelectual académica, sino que más allá de eso, como lo profesa nuestro proyecto educativo Lasallista, está en el centro la persona. Es la persona fundamentalmente la que nos interesa, es el centro de toda esa formación académica, que no queda en la cuestión de adquirir títulos, sino más bien en, como dice nuestro pueblo, hacernos cada vez mejores personas, que eso es un camino de toda la vida. Junto a esto, se adquiere sentido en esta formación cuando el currículo es flexible y es abierto, es centrado, como lo hablábamos en alguna ocasión con algunos colegas, es un currículo flexible porque se centra en problemas más que en temas a investigar. Y en este orden de ideas, pues va adquiriendo gran importancia esos diálogos de carácter inter y transdisciplinar que procesualmente van inaugurando metodologías alternativas. Es decir, aquí hay una buena escenario para inventar, para crear y para fundamentar y creer en aquellas metodologías que posiblemente no estén ya tan dichas por grandes teóricos de la historia.
Y esas mismas metodologías se constituyen en los caminos que se eligen para dar estructura a la investigación como tal, la cual no se sustenta solo en grandes teóricos, sino en aquellas intuiciones que muy tímidamente se van construyendo y frente a las cuales hay que creer. Antropológicamente hablando, somos método, somos camino. Y como diría Joan Manuel Serrat, se hace camino al andar. Eso es el sentido de un programa de formación doctoral como el nuestro. Junto a esos elementos, también es importante tener presente que el aprendizaje se da a través del acompañamiento tutorial. En este orden de ideas, se identifica el acompañamiento como un locus epistémico antropológico, pero además de eso, como vidacéntrico, donde las relaciones se van configurando y orientando hacia poner la vida como centro de todo y de nuestras investigaciones. Creo que en este sentido, hoy, en el contexto de una pandemia mundial, estamos retados, la formación académica, la formación doctoral, a ir asumiendo esas éticas de la vida dentro de esas propuestas curriculares, lo que posibilita pasar de lo subjetivo responsable hacia lo intersubjetivo corresponsable, aspectos que se articulan en una comunidad. En este sentido, en los programas de formación doctoral se habla mucho de comunidad intelectual, pero en los procesos que aquí vamos madurando, no hemos llamado comunidad intelectual a lo que tradicionalmente se conoce como una comunidad científica. Procesualmente hemos ido descubriendo que la investigación adquiere relevancia es en los colectivos y en lo comunitario. En este orden de ideas, la comunidad de práctica va posicionándose como una forma, dentro de otras tantas concepciones de comunidad, para poder investigar, lo que evidencia que la investigación no acontece en un individuo, por más que sea el autor de proyectos o de grandes tesis doctorales, sino que ella adquiere mayor relevancia y pertinencia desde la comunidad en la que todos nos pensamos, reflexionamos, proyectamos y optamos, porque generalmente en la formación doctoral nos lleva a tomar opciones de muchos órdenes que se van discerniendo en el sujeto concreto, pero un sujeto que va interactuando permanentemente con la comunidad. Es así que investigar en comunidad se constituye en el escenario vital. No es cualquier tipo de escenario, es un escenario vital para transitar de la identificación de los problemas de nuestra realidad a la propuesta de soluciones concretas a los mismos. En esta perspectiva, el acompañamiento tutorial, dimensión muy propia de los doctorados, adquiere sentido porque implica desplazamientos físicos e intelectuales para posicionar en el acto educativo como acto de fe el mayor acto, que es el acto de transformación al ampliar nuestra mirada y que ella se concreta cuando se avisoran horizontes de sentido desde las periferias de nuestra sociedad. Es decir, no es lo mismo hacer un acompañamiento tutorial que le da mucho sentido a la formación doctoral desde unas instalaciones ya determinadas, fijas, a desplazarnos a los lugares de periferia donde acontecen los problemas en los rostros concretos de nuestra gente. Por eso el acompañamiento, al identificar estos lugares, los lugares van siendo el centro que moviliza y da sentido a lo que se investiga. Lugares que están habitados obviamente por las personas. A esto también podemos decir, ya para ir concluyendo,
que la educación doctoral es un proceso de formación complejo que implica aspectos conceptuales, habilidades sociales y donde no puede primar solamente los contenidos, sino que es fundamental los problemas y las personas en todos sus niveles. Ustedes allí están viendo un gráfico muy genérico que intenta recoger todas las ideas que, grosso modo, aquí he podido compartir. Pero lo que quiero enfatizar es que la investigación, que tiene nombres propios, porque ella acontece en sujetos, tutores, expertos, estudiantes, mujeres y hombres de nuestro pueblo, está abocada a articularse bajo 3 entornos fundamentales. Uno de ellos es el entorno orgánico vital. Junto a eso existe un entorno axiológico ético y por último un entorno investigativo. La investigación no se da de cualquier forma, sino articulando estos aspectos. Y obviamente, para cuidar hay que consentir los procesos humanos bajo criterios de exigencia y de libertad, pero donde también vamos descubriendo que en la vida llegan momentos que hay que priorizar estos procesos y son priorizaciones que transitan a través de disposiciones actitudinales que en este momento estamos priorizando, como la empatía, como la corresponsabilidad, como el acompañamiento y la confianza. Es necesario creer en lo nuestro y es necesario creer en el programa que está creciendo y madurando. Muchas gracias. No, señora, muchas gracias a ti, querida Amparo, por esas disertaciones, por esas invitaciones tan importantes. Quisiera recordarle a nuestros oyentes que habrá un momento para leer las preguntas y para que nosotros podamos interactuar con ustedes dando y arriesgando algunas respuestas. Pues por lo pronto quisiera recibir el saludo de Aldemar. Muchas gracias, Aldemar, desde donde saluda. Lola nos está saludando, John Jairo, Ángela, Cristina, Ignacio, Iván, muchas gracias por saludarnos. Clara Amador, que nos está saludando desde Los Ángeles, California, muchas gracias. Cristian Vargas también nos está saludando, muchas gracias. A Mauri, muchas gracias por saludarnos. Marta, Claudia, muchas gracias por su saludo. Norberto también. Sergio, muchas gracias. Hermano Lesber, muy bien, qué rico que estés por acá, también nos da mucho gusto saludarte. Muy bien, quisiera entonces darle la palabra a la doctora Miriam Zapata, ella es nuestra coordinadora de la línea Políticas Públicas, Calidad de la Educación y Territorio. Querida Miriam, tienes la palabra entonces. Ya me quitaron la cámara. Ay, estoy tiesa. Estoy tiesa. Bueno, no sé. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Quería comenzar con una reflexión que tiene que ver con qué nos deja la pandemia en este momento. Y es el tema de las desigualdades sociales que se dan no solamente en el ámbito local, sino también en el ámbito global. Y es unas desigualdades sociales entre las cuales la educación no es ajena, al contrario, vemos todas las brechas que han existido históricamente entre el campo y la ciudad, lo rural y lo urbano, el tema de la cobertura con calidad, el tema de la matrícula, del acceso, el tema del problema socioeconómico que ha habido estructuralmente. Lo que quería señalar es que frente a las grandes desigualdades y rupturas estructurales que hemos tenido en América Latina y en Colombia, hoy en día la evidencia, la pandemia pone en evidencia muchas más desigualdades sociales y económicas. Por lo tanto, pensar la pospandemia requiere que actualmente pensemos la pandemia con todas estas cosas que comienza a evidenciar y a visibilizar. Y en ese orden de ideas, pues ya mis compañeros han recogido varias ideas que tienen que ver.
con cuál ha sido la trayectoria formativa del doctorado en Educación y Sociedad, pero también de todo el legado que nos ha dejado San Juan Bautista de La Salle y que tiene que ver con un tema que es muy importante. En primer lugar, para mí los sentidos, o digamos que un gran sentido que tiene la formación de doctores y también la formación en este contexto pandemia y pospandemia tiene que ver con un acto, que el acto formativo es un acto performativo. Y es un acto performativo en la medida en que nosotros tenemos un telos, tenemos un objetivo que tiene que darse y que tiene que reflejarse puntualmente a partir de un sentido por la formación en la autocrítica, en la reflexividad, en el compromiso, básicamente en la formación de seres humanos dotados de sensibilidad. Creo que este sería el principal sentido que tendría que tener en este contexto, el tema de las desigualdades sociales, el tema de los retos, el tema de los desafíos que tendríamos que hacer cuando pensamos a quién estamos formando, cómo lo estamos formando y para qué estamos formando doctores en educación y sociedad. Entonces, el ser dotados de sensibilidad, que tengan un sentido de la dignidad, un sentido del respeto, un sentido de la compasión. Creo que ha llegado el momento que ya definitivamente nosotros generemos una serie de acciones que tienen que ver desde lo educativo, desde lo institucional también, pero también fundamentalmente desde lo personal, para que sea efectivamente una inclusión que sea real, un reconocimiento que sea real, en términos de reconocer al otro, de ser compasivo con el otro, de tener una dignidad por el otro que está sufriendo en ese contexto, en este momento. Lo que se viene de pospandemia y que tiene que ver con toda una recesión económica nos va a colocar también a generar otra serie de acciones. La universidad ya ha comenzado a desarrollar algunas que tienen que ver con el acceso a la matrícula, que sea de carácter gratuita la inscripción, una rebaja significativa en los costos de las matrículas, que me parece súper importante, y sería como una invitación, una concitación para que las demás instituciones educativas también puedan hacer lo mismo. Pero también que en el escenario de la perspectiva individual como docentes, comencemos también a generar una serie de trueques desde los cuales nosotros podamos ir a las comunidades, podamos ayudar a los colectivos a generar formas de educación diversa, diferenciada y formas de educación comprometida. En ese orden de ideas me parece que un aspecto fundamental tiene que ver también con una política pública que sea pertinente. Cuando hablamos de lo público y de la política, estamos hablando del tema de los derechos, del acceso a la educación como un derecho humano que es inalienable y que tiene que ser pertinente y que tiene que ser efectivamente entonces una política pública que sea efectivamente equitativa, que sea efectivamente inclusiva, que sea efectivamente diversa. Creo que estos tres componentes son fundamentales para que nosotros pensemos una política pública que se reconfigure en una articulación con las instituciones educativas, con el Estado, con las ONGs, con los consorcios y que potencie los territorios. Esperaríamos que en este escenario, y hemos visto algunas respuestas importantes de algunas empresas, de algunas personas, de algunos colectivos que se han organizado solidariamente para poder atender todas las necesidades que se vienen presentando. Pero entonces también la invitación es para que la política pública también se desarticule de los marcos capitalistas en los que ha estado inserta y comience a hacer un trabajo mucho más de la mano de los sentidos por la dignidad, el respeto y la compasión, y para que sea efectivamente equitativa e inclusiva. En ese orden de ideas, que asegure pues trayectorias completas, educativas completas, que sea una educación de calidad y que considere el tema de la diversidad y la interculturalidad, que seguramente pues la hemos escuchado en muchos escenarios, en muchos discursos de la política, pero que tiene que ser necesariamente efectiva, ¿sí? Que tiene que ser real. Por ejemplo, el tema de la adaptabilidad en este contexto, post-pandemia, pandemia y post-pandemia, tiene que considerar estos elementos, que sea dignificativa, que sea respetuosa, que sea compasiva, que se adapte a las diferentes culturas y que tenga un enfoque sociocultural y socioterritorial de lo educativo para que efectivamente nosotros podamos flexibilizar currículos, podamos flexibilizar didácticas y que podamos articularnos también a la sociedad global, porque el problema de la desigualdad social que queda en evidencia no solamente es un problema local, no solamente es un problema nacional, sino que también nos concita que nosotros veamos cómo nos articulamos globalmente
para generar respuestas acertadas ante estas dinámicas que estamos viviendo y que se están dando en este momento en el ámbito mundial. Entonces, pensar el sentido de lo formativo desde lo performativo, desde un enfoque sociocrítico, me parece que es fundamental, autorreflexivo, crítico. Y en segundo lugar, me parece el tema de la investigación, que tiene que ser una investigación comprensiva, pensándolo con H, comprensiva, de la realidad situada y que sea éticamente correcta, es decir, que dignifique los procesos educativos, que dignifique al ser humano, que sea políticamente comprometida, es decir, que sea transformativa de las realidades y de las necesidades específicas que se están viviendo en cada contexto, y finalmente que sea estéticamente sensible, es decir, que tenga que ver con lo compasivo. Gracias. Muchas gracias, querida Miriam, por este compartir y por esta incitación al desarrollo del pensamiento crítico, de una postura crítica. Bueno, y por último, quisiéramos darle la palabra a la doctora Mirta Yolima. La doctora Mirta Yolima es la directora de la línea Saber Educativo, de la línea Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico. Doctora Mirta, tienes la palabra. Por favor, recuerda todos los minutos que tienes por delante. Muy bien, tienes la palabra. No se te está escuchando, ya te van a activar otra vez el micrófono. Vuelve, por favor, habla, por favor. Nuevamente. Al parecer, no tienes micrófono, te tocó escribir. Tú nos estás escuchando bien, ¿cierto? Bueno. Miremos a ver, querido Jairo, ¿tú tienes control para activarle el sonido a la doctora Mirta? Sí, lo tiene activado. Listo. Querida Mirta, no se te está escuchando. No. Por el celular te podrías conectar y mientras tanto yo voy saludando a nuestros amigos. ¿Te parece? Entonces, Claudia, muchas gracias por las gracias. También buena tarde, Audrey. Bueno, por aquí hay una pregunta. Las preguntas las podemos dejar para más adelante, pero si quieres voy leyendo alguna. ¿De qué manera el doctorado logra cuestionar el actual modelo de sociedad? Muy, muy buena pregunta, que va como en la sintonía incluso de lo último que nos está diciendo la profesora Miriam, de asumir unas posturas críticas, incluso frente a la manera como interpretamos la política, la manera como se evalúa la política, pero también la manera como nos acercamos a los contextos. Doctora Mirta, ¿tiene ya sonido? Lo vas intentando. Bueno, por acá nos pregunta Lola Jiménez, uy, fuerte pregunta, ¿cuánto de humano hay en la inteligencia artificial? Bueno, por lo menos los humanos que hay detrás de esa inteligencia, por ahí hay algunas pistas que nos va orientando a nuestras respuestas. Sergio Paz nos está saludando, dice saludos especiales desde México. Felicidades por el evento, gracias por la invitación. Doctora Zapata, por Dios, te mandan un saludo muy especial. Muy bien, Norberto. Nos dice cómo desde el doctorado se genera conocimiento pertinente para diseñar e implementar prácticas educativas, para construir una educación con pensamiento crítico, ético y libertario que permita consolidar una paz estable y duradera. Por ahí hay algunas preguntas muy, muy interesantes. Muchas gracias que nos están convocando a todos nosotros. Hermano Lesber, muchas gracias por el saludo nuevamente. También estamos, Ignacio dice, ¿cuáles son las líneas y o campos que trabajan en el proyecto de formación del doctorado y cómo desde esta diversifican las opciones de intervenir y transformar realidades educativas? Pues precisamente, querido Ignacio, lo que hemos ido presentando son esas líneas, la cultura, fe, formación en valores, la de saber educativo, pedagógico, didáctico, la de políticas educativas, calidad de la educación y territorio, todo el eje transversal desde el laboratorio de construcción de paz,
todo lo que tenemos sobre el Parque de Innovación y el laboratorio, toda la línea de educación, lenguaje y comunicación. Querida Mónica del Valle, está muy bien, lo sentimos como que hay momentos que sí que se nos va la onda, ahí estamos tratando de hacer todo lo posible. Por acá Bridi nos pregunta cuáles son las estrategias, yo creo que eso es para Wilson Acosta, cuáles son las estrategias disruptivas que propenden por las movilizaciones del conocimiento producidos desde las tesis doctorales. Por Dios, te han mandado una gran pregunta. ¿Cómo lograr que ese conocimiento se difunda, se dé a conocer en otros ámbitos diferentes al académico? ¿Cómo diversificar la producción? ¿Cómo pensarnos en otro tipo de producciones? Johan, muchas gracias, muy buenas tardes también para ti, gracias por acompañarnos. Daniel, muchas gracias por tu saludo y un saludo también muy especial. Milce, gracias por las buenas tardes. Olga Beltrán, también muchas gracias. Tito, gracias también por el saludo que nos estás haciendo. Gracias, Johan. Excelente las visiones que presentan los docentes e investigadores que hacen vida en el doctorado. Muchas gracias por su aporte. Sí, Lola nos vuelve a dar un saludo. Aquí está Jaime Briceño, pues porque está dentro de la misma plataforma. Dice un saludo muy interesante para todos ustedes. Quisiera saber si la profesora Mirta logró tener allí sonido. Lo siento, no se te escucha absolutamente nada. Entonces quisiera invitar a nuestros colegas a partir a las primeras preguntas que ya se han hecho, que nos arriesgáramos a tener algunas de esas respuestas. Por ejemplo, Ángela nos hace una pregunta muy interesante y es, ¿perdón? No, parece ser que no logramos tener el sonido suficiente. Ángela nos pregunta a todos, ¿lograste conectarte por el celular? Inténtalo, por favor. ¿Me estás llamando? ¿Quieres que me llames? Háblame, por favor. Llámame, por favor. Y yo te pongo acá, ¿te parece? Bueno, mientras que la profesora Mirta me llama, Ángela nos hace una pregunta muy interesante para todos y todos. ¿Cómo permear nuestro modelo educativo con la sabiduría ancestral de nuestros pueblos indígenas, sobre todo para que nos ayuden a restablecer los lazos con el entorno natural? Profesora Yolima, ¿puedes hablar ahí cómo se te escucha? Sí, yo te escucho. Entonces, ¿se me escuchan bien? Voy a hacer la presentación. ¿Escuchan todos? Sí. Ok, muchas gracias. Dale, profesora Mirta. Bueno, en primer lugar, agradecer a todas las personas que están viendo este webinar. Reciban un fraternal saludo cargado de buena vibra y educatividad. La pregunta que ha inspirado algunas reflexiones que quiero compartirles para continuar esta conversación tiene que ver con cuáles son los retos de la investigación en la educación en los tiempos actuales del IDEC. Para responder esta pregunta, el lugar de situación es el punto de vista de las educaciones, las pedagogías y las didácticas, el cual ha ido en No quiero conectar. No se te escucha. Ahí debe estar conectado. No se escucha. Espera, no se escucha. Otra vez. Ya, ahí. Vuelve a hablar, profesora Mirta. Vuelve a llamar, que se cayó la llamada, profe. Ah, ok. Ya, hable, por ahí se escuchó. Hable.
Bueno, pues, Muy bien. les decía, no sé cómo me escucharon, estaba planteándoles desde dónde hacía mi propuesta. Apaga el celular. Bien. ¿Ahí se escucha mejor? Bueno, les decía que para responder esta pregunta, en lugar de iniciación desde el punto de vista de las educaciones, de la otra vez a los jóvenes me pide Jairo para que puedan escuchar todo. Lo siento, profesora Mirta, no se te escucha nada, tienes una interferencia muy grande. Entonces, lo siento, profe, no se te escucha. Inténtalo ahí a ver si de pronto otra vez. No, ya no. Lo siento mucho. No. Grábame un audio, vamos respondiendo las preguntas y ahora voy poniéndolo por partes si te parece. Bueno, quisiera invitar entonces a los profes que nos acompañan a enfrentar algunas de estas preguntas. Observen que hay algunas preguntas que están del orden de lo teórico, nos están mostrando el sentido en términos de cómo se configuran ciertos procesos cuando hablamos de lo investigativo, pero otras preguntas están enfocadas hacia los impactos de esa investigación y otras preguntas están dadas hacia el criterio mismo de la formación, o sea, como resultantes de aprendizaje, es decir, cómo se hace un sujeto crítico, cómo ese sujeto crítico toma postura, por ejemplo, ante lógicas de mercado, por decir alguna cosa. Me gustaría repetir la pregunta que nos hace Ángela: ¿cómo permear nuestro modelo educativo con la sabiduría ancestral de nuestros pueblos indígenas? Sobre todo para que nos ayuden a restablecer los lazos con el entorno natural. En principio, quisiera arriesgar que desde las comunidades mixtas de investigación, de formación e innovación, se han ido desarrollando distintas misiones pedagógicas territoriales, específicamente desde el proyecto de narrativas de paz en contextos educativos rurales, Voces de Maestras y Maestros. Hemos tenido la oportunidad de ir a distintas comunidades indígenas, de estar con la comunidad Guaunán y desde allí poder dialogar con ellos, poner en conversación los distintos saberes, de escuchar el punto de vista, porque para ellos la relación con el Jaibaná, con el maestro, con el sabio de la comunidad, resulta ser fundamental en la formación de los niños. Lo que para nosotros está representado en procesos de socialización primaria, secundaria, para ellos está representados también como procesos de interacción, de conocimiento, pero además no solamente de las tradiciones, sino también de cómo ellos se hacen parte de la comunidad, van configurando sus identidades. Y creo que eso es parte de ir recuperando, de ir poniendo en sintonía los distintos saberes, y a partir de ese saber que emerge en la conversación cotidiana y a partir del saber que emerge en el contacto, poder construir otros aprendizajes, poder construir otros referentes, otras perspectivas que nos permitan generar diálogos interculturales mucho más sólidos, mucho más reales. Bueno, no sé si alguno de los colegas quisiera arriesgar algunas de las respuestas frente a esta pregunta. Esperanza, debes de prender el micrófono. Yo creo que también esta formación contribuye en la medida en que las investigaciones se orienten a recoger los procesos de los indígenas, procesos muy importantes, por ejemplo, su proyecto comunitario educativo que nos plantea, que entra en comunicación con los proyectos educativos no indígenas. Por otra parte, muchísimos procesos de construcción de paz, muchísimos procesos de gobernabilidad, es decir, hay un mundo allí de cultura, de política, de ejercicio de construcción de paz, que recogerlo desde la investigación también es una forma de enriquecerlo.
Muy bien, querida Esperanza. Por acá, Maribel Vergara nos pregunta, buenas tardes. ¿Cómo entienden en un doctorado en educación la comunidad, especialmente ante la experiencia de confinamiento social en la que afloran ideas de desescolarización, como Iván Illes, quien cuestiona el valor de la vida en común? Querida Amparo, querida Miriam, bueno, tienen ustedes la palabra. Sí, activa tu micrófono, por favor, Amparo. Ya lo activaron. Yo no tengo potestad sobre eso. Ok, perfecto. Bueno, en mi opinión, yo creo que es un reto enorme. O sea, esto de la pandemia sí nos está llevando a una reflexión muy profunda en cuanto a la concepción de comunidad, que normalmente ha estado muy regulada y antropológicamente hablando por esa capacidad relacional física que era expresada desde lo cotidiano. Hoy día, debido a la contingencia física, más no social, porque la interacción social la seguimos con la mediación tecnológica digital, tenemos que potenciarla precisamente teniendo presente las mediaciones digitales. Yo creo que sí estamos en un escenario donde lo común se empieza a replantear. Digamos, qué demanda la comunidad en cuanto a apuestas comunes de orden societario, de tejido social? O sea, no podría decirte ahorita porque la pandemia, estamos en ese proceso, no sabemos cuándo termine, pero lo que sí está verificable por nosotros mismos es que la angustia, los miedos, el compartir elementos comunes como esos son más llevaderos cuando se comparten en el contexto con otros y otras. Esto ha permeado los procesos educativos que llevamos en el programa y hemos buscado, como creativamente, pudiéramos decirlo así, que a través de las mediaciones logremos los intercambios y esos diálogos profundos y prolongados en los encuentros, porque el encuentro es fundamental para la creación de conocimiento. Es el lugar justamente donde acontece y se transforma y se crea conocimiento. Y esto se sigue dando en medio de la pandemia. Creo que eso es una aproximación de respuesta a lo que preguntan. Muchas gracias, querida Amparo. Por acá, Jenny le manda un saludo muy especial a la doctora Miriam. Me gustó muchísimo la presentación, la necesidad del reconocimiento del otro para la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias a la profesora Miriam. Profesora Mirta, intentemos nuevamente a ver si nos escuchamos mejor. Bueno, buenas tardes. ¿Ahora sí? Perfecto. Ahora sí. Bueno, muy bien. No sé si me alcanzaron a escuchar algo de la pregunta que quería formular. Nada, ¿cierto? Arranca como si estuvieras... No, nada. Vale, vale. Bueno, primero saludarlos, agradecer a todas las personas que nos siguen en este webinar. Reciban un fraternal saludo cargado de buena vibra y de bienestar en casa. La pregunta que ha inspirado algunas reflexiones que quiero compartirles para continuar esta conversación tiene que ver con cuáles son los retos de la investigación en educación en los tiempos actuales y los venideros. Para responder esta pregunta, mi lugar de enunciación es el punto de vista de las educaciones, las pedagogías y las didácticas, el cual ha ido emergiendo y consolidándose desde la producción investigativa del doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle y especialmente de las tesis doctorales concluidas, como también de los problemas de investigación que están siendo abordados en este momento a través de los proyectos de tesis en los cuales participa un selecto grupo de doctores y doctorandos de Bogotá y de diversos lugares del país. Y por supuesto, también he tenido en cuenta algunos desarrollos investigativos que hemos hecho a nivel de Latinoamérica, los informes recientes de problemáticas sociales más relevantes que presenta el PNUD, entre otros organismos internacionales.
Antes de plantearles algunos de los retos que he identificado, es importante que nos detengamos un momento en el panorama actual de la investigación en educación y pedagogía y consideremos que esta ha tenido una dinámica semejante a la de otras ciencias sociales, en cuanto a que investigamos en la marcha y le salimos el paso a los problemas derivados de las brechas e inequidades en un esfuerzo por contener sus efectos. Sin duda, los investigadores de las ciencias sociales de la educación y los profesionales vinculados a estas hemos aportado avances importantes capaces de modificar de forma irreversible y en positivo la vida en general y el mejoramiento de la educación en particular. Sin embargo, más hoy, creo que estamos afrontando con una fuerza vívida la agudización de la crisis educativa y sabemos que en la producción científica y en los desarrollos de la tecnología, la innovación educativa, la innovación social y pedagógica están las claves de lectura que necesitamos para dar respuesta, no solo a problemáticas ya existentes, sino también para hacer algo que tal vez nos ha faltado, y es anticiparnos a los problemas que vemos venir y que podemos prevenir, dado que la mayoría de nosotros investigamos y actuamos desde las entrañas de los distintos contextos educativos. En este marco de agudización de la crisis actual de la educación, hoy es más evidente la existencia de un giro educativo que se ha ido configurando en las últimas décadas a partir de la proliferación del debate académico, los proyectos, las publicaciones que buscan dar respuesta crítica a la economización de la educación y a la necesidad de transformar los paquidérmicos sistemas educativos del mundo tan apaleados por sus debilidades y fisuras. La comunidad de investigadores en educación ha construido un corpus de investigaciones que nos muestra que otras educaciones, otras pedagogías y didácticas son posibles y estas han ido emergiendo debido a las condiciones diversas y cambios de los contextos escolares y no escolares, habitados por niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos, familias, comunidades en general. Entonces, este sentido de pluralidad, dado a la educación, a la pedagogía y a la didáctica, ha venido consolidándose gracias a la generación de nuevas epistemes y prácticas frente a los inusitados cambios del mundo, de orden económico, social, tecnológico, ambiental, con una visión humanista, como me lo han dicho los colegas que me han antecedido, y un espíritu crítico. De ahí que nuestro brazo armado sean las premisas sobre la reivindicación del humano y lo cualitativo en la búsqueda del conocimiento socioeducativo en contextos situados. La importancia de construir estos nuevos sentidos sobre no una pedagogía, sino múltiples pedagogías, dan cabida a las experiencias, a las singularidades, a las diferencias socioculturales que tenemos y que son nuestro patrimonio más preciado. Por ello, en este marco epistémico emergente, quiero invitarlos a pensar conjuntamente en 3 retos de la investigación doctoral en educación y pedagogía, especialmente, que, insisto, no desconocen los avances ya construidos y la necesidad de incorporarlos y adaptarlos a los distintos contextos en los que se requieren, como tampoco desconocen las nuevas oportunidades que tenemos para generar conocimiento. El primer reto investigativo para un doctor en educación y sociedad está relacionado con hacer visibles los distintos discursos y prácticas sobre educación, como proceso, como práctica social y como acontecimiento ético enfocado a formar la identidad de la persona y a potenciar las capacidades de los ciudadanos insertos en el mundo global. Un segundo reto investigativo tiene que ver con la perspectiva estética de la educación en relación con la formación, la autoformación y la transformación educativa por una parte, y el diseño o rediseño de currículos, estrategias y modelos pedagógicos por la otra.
O sea, se trata de una reestructuración de la educación de las presentes y futuras generaciones como ciudadanos del mundo, manteniendo el seno nutricional de la cultura propia y las posturas éticas y epistemopolíticas que debemos dar en los nuevos currículos, a las nuevas mediaciones pedagógicas y tecnológicas. Es decir, propiciar nuevas prácticas pedagógicas reflexivas como campo de la pedagogía hermenéutica y el saber práctico. O sea, el tránsito que estamos haciendo ante una educación presencial o de una educación presencial más bien a una educación híbrida, combinando modalidades sincrónicas y asincrónicas con mediaciones pedagógicas y tecnológicas, nos está exigiendo nuevos roles. Y por tanto, el maestro, el estudiante y la familia están asumiendo otros modos de ser y hacer, y esto implica y le da fuerza a una idea que estamos construyendo en el doctorado, que es constituirnos en comunidades académicas críticas. Eso es fundamental. Otro elemento que está allí muy presente es que tendremos que desarrollar competencias para la autoformación, la cual simboliza una forma de mutación pedagógica que va más allá de la mera adquisición y memorización de conocimientos. Un ejemplo de ellas son las redes académicas y los diversos modos de organizarnos en comunidades de práctica, aprendizaje, donde estamos desarrollando capacidades de gestión, de innovación y conocimientos contextualizados. Otro tema que seguramente va a ser objeto de estudio es la rápida y favorable respuesta de los docentes a la interrupción repentina de las clases causadas por el brote del COVID-19, lo cual ha dejado un merecido reconocimiento a los maestros porque no abandonamos a los estudiantes y por el contrario, encontramos formas para contactarlos y continuar en el proceso de aprendizaje. A mi juicio, estamos asistiendo a un movimiento de comunidades de docentes emergentes, una categoría genuina que indica un merecido reconocimiento y un posicionamiento que ha logrado el docente en ocasión de este acontecimiento histórico, y un hecho que ha llamado poderosamente mi atención es la manera como hemos entablado una comunicación horizontal entre pares como nunca antes la había habido. O sea, es notable la colaboración que tenemos en la construcción de distintas estrategias, lo cual promete avanzar de manera decidida hacia el aprendizaje basado en proyectos, a la reducción de asignaturas y ojalá a las mentadas inter y transdisciplinariedades de los aprendizajes. Y un tercer y último reto enfocado a la necesidad de robustecer la investigación educativa en tiempos de nuevas ruralidades y urbanidades, desde educaciones dialógicas que hagan posible el ejercicio ciudadano y democrático de campesinos, indígenas, afros, mujeres, jóvenes, organizaciones sociales. Por esto es importante incluir en las agendas investigativas de los futuros doctores los currículos para potenciar el desarrollo del pensamiento colectivo, las educaciones propias y la expansión de la conciencia, o lo que llamamos la ecología profunda de los ciudadanos rurales. Otro elemento muy importante es estudiar las prácticas pedagógicas investigativas desde y para la multiplicidad de diferencias y espacios en el territorio que estrechen las relaciones hombre, naturaleza, cultura o diversidad rural, territorio, sociedad, en el empeño de generar proyectos productivos pedagógicos. Estas propuestas de fortalecer las escuelas rurales son necesarias y fortalecerlas como comunidades de aprendizaje en el territorio cultural y los diálogos de saberes y haceres con la familia. Es importante que retomemos a los saberes, que retornemos a los saberes ancestrales y míticos para ponerlos en diálogo con los saberes de la experiencia nuestra, con los saberes científicos. Es decir, apostarle a una docencia científica y formativa con enfoque social desde nuevos Profesora Mirta, se te acaba de ir la onda, así que ya no te estamos escuchando la última parte. Profesora Mirta. No, laboratorios, redes y observatorios socioeducativos, como lo hemos venido haciendo y promulgando, y pues hemos venido.
Bueno, profesora Mirta, muchas gracias por su participación, Hola. gracias. Ya te estamos escuchando, pero la última parte no se te escuchó muy bien. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, te estamos Ok. escuchando. Ya cierro, voy a cerrar solamente diciendo, No, ya no se te escucha, profe ¿me Mirta. escuchan? Sí, dale, ahí. Aproveche ese pedacito. No, bueno. No, lo sentimos mucho. Muy bien. Bueno, perfecto, no hay problema. Ok, gracias. Nos saluda Fabián Andrés Llano y además nos hace una pregunta. Muchas gracias por el conversatorio, muy al lugar. Quisiera preguntar si uno de los sentidos formativos en un doctorado que relaciona problemáticas de la sociedad y la educación podría estar en el desarrollo de una conciencia crítica de especie, del valor de la solidaridad en lo económico y en lo social y en el valor de la vida y lo público. Ahí hay una pregunta entonces para que vamos sincronizándonos. Por ¿La acá, repite, por favor, Carlos? sí, con mucho gusto. Nos pregunta si uno de los sentidos formativos en un doctorado que se relaciona con problemáticas de la sociedad podría estar en el desarrollo de una conciencia crítica de especie, del valor de la solidaridad en lo económico, en lo social y en el valor de la vida y lo público. Por acá, Héctor Manuel nos saluda y nos pregunta una cosa muy interesante. Quisiera saber si el doctorado contempla apoyo en la gestión de recursos para cubrir los costos de la formación, por ejemplo, para acceder a becas de gobierno o agencias financiadoras. Por acá, Jenny nos dice pensar nuevas estéticas de la educación para la formación ciudadana. Muchas gracias. Buenas tardes, nos saluda otra vez Sonia Adriana. Lola, me interesa escuchar a la doctora Mirta, por ya la acabas de escuchar, un poquito pues, como distorsionado el sonido, pero aquí vamos. Luz Quiroz, muchas gracias. Unos saludos desde Málaga, Santander. Andrés Briceño, ¿cómo interpela la formación doctoral en educación y sociedad desde el quehacer en lo público o quehacer público? Manuela Torres, ¿por qué iniciamos inclinarnos hacia un doctorado en educación? ¿Qué retos nos implican la decisión? Bueno, por acá Jesús Renan nos pregunta también otra cosa que podemos resolver. Dice, para la inscripción se está pidiendo una propuesta de investigación avalada por un profesor de alguna línea. Si no la tenemos aprobada, el requisito se vuelve excluyente en absoluto. Digamos que se pueden inscribir, pueden mandar la propuesta. Si requieren diálogo con alguno de nosotros, por favor, se contactan y allí estaremos conversando con ustedes. ¿Existe alguna suerte de descuento, homologación para quienes realizamos la maestría en la educación de La Salle? Sí, señor. El que se le da todo egresado, que es el 10%, hermano. Ok. Por acá, Aida Milena Llanes, doctora Esperanza Hernández, mil gracias por su exposición. Felicitaciones, muy clara y muy precisa. ¿Cuáles podrían ser los escarnios de trabajo? Escenarios de trabajo desde el doctorado en educación y sociedad en relación con la educación y la justicia social. Bueno, muy bien. Y por acá nos hacen otra, bueno, desde la ciudad de Cúcuta, un agradecimiento. Gracias, Tito. Por acá, Julián Forero. Agradezco este espacio que de verdad nos aporta en la formación continua en el nivel de doctorado. Julián Forero, muchas gracias. ¿Cómo innovar en la Colombia profunda con las brechas que se tienen? Bueno, muy bien. Yo creo que allí hay todo un paneo de preguntas. Quisiera entonces darle a cada uno de los ponentes un minuto para que concluya su postura y además trate de recoger algunas de las preguntas. Quisiera decirles que hay bastantes preguntas, seguramente las vamos a reunir y estaremos próximamente dando algunas de esas respuestas. Muchas gracias entonces a nuestros ponentes para que se tomen un minuto para poder hacer el cierre a manera de conclusión. Entonces, el hermano Cristian, tienes la palabra. Hermano Cristian, ¿puedes abrir el micrófono?
que no se te escucha. Bueno, muy bien. Yo creo que esta pregunta sobre la transformación de los escenarios sociales a partir de esfuerzos colectivos que articulen, digamos, miradas y dinámicas comunitarias en línea de la justicia social me parece importante para un doctorado como el nuestro. Yo creo que estos temas de justicia social van más allá de ser como temas de actualidad y se convierten en un imperativo moral, se convierten en un imperativo ético para nosotros. Y acá tenemos algo muy importante para pensar desde nuestra apuesta de formación, y es que, por ejemplo, la lucha por los derechos humanos, que ese es uno de los ejes que nosotros manejamos en el doctorado, se convierte en una posibilidad bien interesante para materializar esa búsqueda de la justicia social como un horizonte real. Además del impacto que las investigaciones, por ejemplo, las tesis doctorales que en nuestro doctorado se están llevando adelante con relación a estos temas, me parece que causan unas transformaciones, dejan unos aprendizajes importantísimos, no solamente en nuestros estudiantes, sino también en los lugares donde ellos están desarrollando estos esfuerzos de pesquisa. Yo creería que en esa línea lo académico, intelectual, investigativo se torna también ético-político, en la medida que a través de estos esfuerzos coordinados y estas investigaciones que están realizando nuestros estudiantes, se escuchan las voces que ordinariamente no se escuchan. Se crean escenarios para las interacciones y el trabajo coordinado que permite reforzar esa fuerza o reforzar esos mecanismos comunitarios que le dan un tinte distinto a la lucha por lo social, por esa justicia que todos anhelamos. Entonces me parece que al poner todos estos elementos en conjunto, nosotros estamos propiciando en este caminar y en este trasegar formativo diversas posibilidades de impacto social y de transformación en las pequeñas comunidades locales, en lo rural, por ejemplo, donde tenemos también unos trabajos muy importantes que se están desarrollando en liderazgo escolar, todo lo que tiene que ver con las escuelas normales superiores del país. O sea, son agentes importantes dentro de este proceso de transformación. Nuestras tesis y nuestras investigaciones están orientadas justamente hacia allá, a explorar estos tópicos y a permitir que estos agentes también se empoderen y puedan jugar un rol fundamental en esos procesos de transformación. Muy bien, muchas gracias, hermano Cristian. Profesora Esperanza, tienes la palabra. Tienes un minuto para cerrar, luego sigue el profesor Wilson. Activa, por favor, el micrófono, profesora Esperanza. No. Yo quería señalar que la tarea de nuestros doctores en educación y sociedad es reconstruir también esas pedagogías generadoras de cultura de paz, esos saberes pedagógicos que en escenarios de alta conflictividad pues se convierten en mecanismos que allanan el camino hacia reconciliación. Es para uno muy satisfactorio encontrar estudiantes de nuestros doctorandos en el Putumayo, en muchísimos sitios, que están apostándole a reconstruir el aporte a la construcción de la paz desde las prácticas pedagógicas, los saberes pedagógicos y también modelos aplicados para la reconciliación. Gracias. Muchas gracias, doctora Esperanza. Profesor Wilson, tienes la palabra. No, yo quisiera recoger esa última pregunta que nos hacen, y es cómo innovar en la Colombia profunda, porque creo que toca dos elementos bien importantes, el de la innovación como transformación y el de una necesidad muy fuerte que es de aportar a la educación digamos que merecen, a la buena educación que merecen nuestros niños, niñas y jóvenes de los territorios rurales. Creo que desde el doctorado nosotros estamos trabajando para activar todo el potencial creativo de los maestros del país y sobre todo de los maestros rurales, para que ellos a su vez puedan, digamos, desarrollar los procesos de innovación pedagógica y didáctica que hacen una mejor educación y a la vez formar a sus niños y a estos jóvenes en los procesos de creatividad para mejorar todas sus condiciones de vida. Muchas gracias, profesor Wilson. Profesor Amparo, tienes la palabra. Un minuto para cerrar. Ya me activaron el sonido. Muy bien.
Me llegó de todas las preguntas, ciertamente muy importantes, me sonó mucho una. ¿Por qué inclinarnos hacia un doctorado? Decía la pregunta, en educación, solo señalaron educación, ¿por qué inclinarnos a un doctorado en educación? Y me quedé pensando, precisamente en el nuestro, se motiva, es un programa que motiva precisamente por su denominación, porque no es un doctorado en educación únicamente, es un doctorado en educación y sociedad, donde el fuerte, que funciona como una bisagra, está en esa conjunción y. No podemos pensar, siglo XXI, la educación a espalda de la realidad. Y es imposible pretender transformaciones radicales en el contexto social, político, económico, cultural y religioso a espalda de la educación. Por eso, nuestro programa tiene opciones fundamentales que nos llevan a tomar posturas a partir de las presentaciones de los proyectos de toda la población estudiantil que ha llegado, pero también por las opciones que tenemos como institución en cabeza de nuestros hermanos de La Salle, que nos han motivado y siguen formando nuestras conciencias desde esas dimensiones críticas, desde un acompañamiento delicado, donde confluye, repito y lo vuelvo a enfatizar, el acto educativo como un acto de fe para llegar a un acto de transformación con un efecto sistémico en la sociedad que hoy vivimos. Muchas gracias, profesora Amparo. Profesora Miriam, por favor, tienes un minuto. No se te escucha, ya te activan el micrófono. Nuevamente, por favor. Ya, en la construcción de conocimiento y en la formación investigativa está mediada por una relación intersubjetiva, pero también por una mediación ética que supone unos sentidos de lo político y lo transformativo, como había dicho anteriormente. Y pensando en algunas de las preguntas que nos formulan acá, evidentemente el modelo capitalista ha demostrado que no es el mejor. En este momento ha enfatizado en las brechas que existen socialmente, ha mostrado todas las marginaciones que hay también, no solamente en el ámbito educativo, sino en el ámbito socioeconómico. Comenzando esta pandemia, algunos nos preocupábamos porque nos íbamos a engordar, mientras que al otro lado de la ciudad había un montón de gente que no tenía que comer. Y creo que en este sentido tenemos que ponernos la mano en el corazón, seguir siendo, no ser indolentes, porque además vivimos en un mundo egoísta, hedonista, en un mundo que es individualista, y creo que la apuesta del doctorado y de nosotros como seres humanos no puede dejar de ser la de la humanización, la del compromiso y la de la solidaridad. En ese sentido, recibimos estudiantes ya hechos y derechos, pero siempre vamos a seguir teniendo la apuesta por una formación de una conciencia crítica y que desde los proyectos de investigación nosotros podamos impactar socialmente de una manera significativa y transformadora. Muchas gracias, profesora Miriam. Profesora Mirta, tienes un minuto para concluir. Profesora Mirta. Bueno, muchas gracias. Lo siento. La profesora Mirta les manda un saludo muy especial. Sí, estoy acá. ¿Me escuchan? No, no te estamos escuchando, profesora Mirta. Si quieres, me llamas y yo replico tu mensaje. Hola, ¿me escuchan? Sí, dale, ahí, aprovecha. Parece que no. Dale, sí, ahí se te escucha. Ya no, te moviste. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ah, dale. perfecto. Bueno, ¿no? ¿Ya no? Sí, dale. Bueno, pues plantear un cierre más de invitación a seguir pensando en la investigación educativa en tiempos de pre y post pandemia.
buscar una mirada integrada y crítica a la tecnología educativa, a las diferentes cosmovisiones, las formas y los sentidos de vida, encontrar en las biopedagogías posibilidades de experiencia para actuar, para realizar diálogos interculturales, para generar prácticas investigativas con sentido vital, todo ancladas en la experimentación o más en la experiencia colectiva, en la observación participante, en esas formas de sentir y de razonar que construimos con las comunidades, reconociendo nuestra interculturalidad como colombiana. Muy bien, profesora Mirta, muchas gracias por sus aportes. Finalmente, darle los saludos a Gloria Liliana, que está felicitando a la profesora Mirta, al profesor Wilson, José Hermes. Nos pregunta cómo es que el doctorado interrelaciona en verdad la teoría y la práctica. Bueno, Pedroné nos vuelve a saludar, dice buenas tardes para todos, un saludo desde Fomeque, Cundinamarca, muy bien. José Hermes, interesante el conversatorio. Sandra también nos saludó, Aide, Lola, Clara, Guillermo. Bueno, en fin, muchas gracias a todas y todos. Es una invitación muy cordial a que conozcan más de cerca nuestro programa doctoral. Pueden consultar en la página de la Universidad de La Salle. Allí encuentran la descripción de nuestros programas, especialmente también de este doctorado en Educación y Sociedad. A nuestros queridos colegas, muchas gracias, hermano Cristian, doctora Mirta, Amparo, Wilson, Miriam, Esperanza y bueno, quien les habló, Carlos Valerio Echavarría. Una feliz tarde para todas y todos y gracias por sus aportes, gracias por acompañarnos en este conversatorio. Los esperamos en el próximo conversatorio que será sobre educación rural, será el día martes a las 11 de la mañana. Querido Wilson, ¿estoy bien de la información? Ok, ese sí es sí. ¿Quieres hablar? Bueno, muy bien. No, no se te escucha. Me desactivaron el sonido. Dale, ya se te activó. Ya, aquí en este momento, sí, para invitarlos a todos el martes a las 11 de la mañana vamos a tener un webinar bien interesante sobre el estado y los desafíos de la educación rural. Está muy interesante porque viene Marco Fidel del CINEP, que dirige la Mesa de Educaciones Rurales. Viene también Camilo Peña del Ministerio de Educación, que dirige todo el tema de educación rural en el ministerio, y está, por supuesto, el doctor Carlos Valerio Echavarría de nuestro doctorado. Entonces, para invitarlos a que a las 11 de la mañana se conecten, nosotros les estaremos haciendo llegar también la invitación para este webinar que trata un tema muy, muy importante y es la educación rural o la educación en los contextos rurales. Muy bien, muchas gracias, querido Wilson. De nuevo, para todas y todos, muchas gracias por acompañarnos. No olviden de ponerse en contacto con nosotros. Hasta pronto, muchas gracias. Chao, una feliz tarde. Gracias, Jairo.